La mujer conocida en la historia como Tamar, hija de David, fue la única hija conocida y registrada del rey David. La familia de David era una mezcla de grandeza real y conexiones complicadas, creando el escenario para una historia trágica entre las varias esposas del rey David. La madre de Tamar fue Maaca, que era la hija del rey Talmai de Gesur. Ella era particularmente hermosa. La unión entre el rey David y Maaca fue no solo un símbolo de alianzas políticas, sino que también dio lugar a dos hijos de notable belleza, Absalón y Tamar. Absalón, que era mayor que Tamar, era muy querido por su padre, el rey David, y era conocido por ser extremadamente guapo y encantador. Tamar, su hermana, también era increíblemente hermosa, destacando incluso en una familia conocida por su belleza. En aquellos tiempos en que gobernaban los reyes, la vida de los hijos de la realeza, especialmente de las mujeres, solía estar planeada para ellos. Probablemente, la vida de Tamar estaba planeada desde que era muy joven. Se esperaba que se casara con alguien importante para hacer a su familia más fuerte y poderosa, mediante la creación de alianzas con otras familias poderosas. Cuando Tamar se hizo mujer, su vida dio un giro inesperado y trágico. La historia de Tamar es una desgarradora historia de cruel engaño, traición y de devastadoras consecuencias que traen los deseos incontrolados. Amnón era el hijo primogénito del rey David, que tuvo con su esposa, Ahinoam. Amnón quedó cautivado por la belleza de su hermanastra Tamar. Sin embargo, esta fascinación distaba mucho de ser un buen afecto entre hermanos. La Biblia describe la obsesión de Amnón, diciendo en 2 de Samuel, capítulo 13, del 2 al 4, Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen, y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Sin embargo, los sentimientos de Amnón se adentraron rápidamente en el territorio de la lujuria, porque se trataba de un deseo intenso de gratificación propia, que hace caso omiso de los límites morales y del bienestar de los demás. No se trata solo de sentirse atraído por alguien, sino de un impulso egoísta por satisfacer los propios deseos sin tener en cuenta las consecuencias. En su estado desesperado, Amnón y su primo Jonadab crearon un plan para acercarse a Tamar. En 2 de Samuel, capítulo 13, del 5 al 20, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir, y que ella te prepare algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia, y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora, trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó la comida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo, a lo que ella respondió, no, hermano mío. No seas insensato. No me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey, y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y, como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio, y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí. Le gritó, no, no, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó, echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella.
Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces, ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y, cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. En el caso de Amnón, su lujuria le llevó a engañar y manipular. Fingió estar enfermo y atrajo a Tamar a su habitación bajo el pretexto de necesitar sus cuidados. Este engaño fue un claro acto de perseguir sus deseos egoístas, sin ninguna consideración por el bienestar de Tamar. La historia de Amnón y Tamar demuestra la naturaleza destructiva de la lujuria. No se trata solo del acto en sí. Se trata de cómo la lujuria, cuando no se controla, puede conducir a acciones que dañan a otros. El acto de ponerse ceniza en la cabeza y rasgarse la ropa era señal de inmenso dolor y angustia. En la antigüedad, mostraba lo profundamente herida y destrozada que estaba por lo que le había sucedido. Las perspectivas de Tamar de llevar una vida normal, incluido el matrimonio, estaban gravemente dañadas. En la cultura del antiguo Israel, ser violada de tal manera traía gran vergüenza y deshonor no solo a la víctima sino también a toda su familia. Era una sociedad en la que se valoraba mucho la pureza de la mujer, y un incidente así, podía arruinar sus posibilidades de contraer un matrimonio respetable. La reacción de Amnón tras el acto fue de intenso odio hacia Tamar. Agravó el daño que le había hecho enviándola lejos, un acto que no hizo sino aumentar su humillación y sufrimiento. Cuando las mujeres del harén, la casa real, se enteraron de lo que le había ocurrido a Tamar, se sintieron conmocionadas y profundamente entristecidas. Las mujeres del harén se refieren al grupo de mujeres que vivían en el palacio real, que normalmente incluía a las esposas del rey, concubinas y a veces otras parientes femeninas. Estas mujeres solían tener diferentes funciones y responsabilidades en el palacio, y sus vidas estaban muy ligadas a lo que ocurría con la familia del rey. Es probable que estas mujeres, que vivían muy cerca y compartían un vínculo único, sintieran empatía por la difícil situación de Tamar. Es posible que comprendieran la gravedad de su situación y el estigma al que Tamar se enfrentaría después. En una comunidad en la que el honor de las mujeres estaba estrechamente ligado a su castidad, la experiencia de Tamar habría sido un recordatorio de su vulnerabilidad. La reacción de las mujeres del harén, aunque no se detalla explícitamente en la Biblia, puede imaginarse como de tristeza e incluso de miedo. Sabiendo que a cualquiera de ellas le podía ocurrir algo así, es posible que ofrecieran a Tamar su simpatía y apoyo, pero en una cultura con normas y expectativas estrictas sobre la pureza y el honor de las mujeres, probablemente poco podían hacer para aliviar su sufrimiento. Cuando su hermano Absalón la vio, le preguntó: ¿Es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermana, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Tamar fue acogida por su hermano Absalón, que le dio cobijo y cuidados mientras ella vivía como una mujer desconsolada. Sin embargo, las cicatrices emocionales y psicológicas de lo que le había sucedido, permanecían. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. El rey David, su padre, también reaccionó ante la noticia de lo que le había sucedido a Tamar. Cuando se enteró del crimen de Amnón, se puso furioso. Sin embargo, la respuesta de David pareció detenerse en la ira sin ninguna acción inmediata contra Amnón. Esta falta de acción decisiva puede haberse debido a las complejas emociones y consideraciones políticas implicadas, dado que Amnón era su hijo primogénito. Por otro lado, Absalón estaba realmente enfadado con Amnón. Permaneció enojado durante 2 años enteros, esperando el momento oportuno para actuar. Absalón no solo estaba enfadado por lo que hizo Amnón, sino también porque su padre, el rey David, no hizo lo suficiente al respecto. Con el tiempo, los malos sentimientos de Absalón hacia Amnón se hicieron más fuertes y realmente quería vengarse de él. Finalmente, Absalón encontró su oportunidad e ideó un banquete para montar una trampa a su hermano Amnón. En 2 de Santiago, capítulo 13, del 27 al 37, dice: pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin, el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón les dijo a sus hombres: esperen hasta que Amnón se emborrache, que entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron.
Mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó este informe: Absalón mató a todos los hijos del rey, ninguno quedó con vida. Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento, Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo: no crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. David estaba perturbado por la pérdida de Amnón y también estaba profundamente preocupado por las acciones de Absalón. La familia, antes unida bajo el reinado de David, estaba ahora desgarrada por la violencia y la venganza. El impacto duradero en la familia del rey David fue muy grave. Había una gran brecha entre David y su hijo Absalón, que finalmente llevó a Absalón a rebelarse contra su padre. La historia de Tamar, Amnón y Absalón es un poderoso recordatorio del efecto dominó de las acciones de una persona sobre toda una familia, y de la necesidad de un liderazgo sabio y compasivo para abordar tales agravios. El acto de venganza de Absalón contra Amnón por violar a su hermana Tamar puso en marcha una serie de acontecimientos que afectaron profundamente a la familia del rey David. Después de matar a Amnón, Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, rey de Gesur, para escapar de la ira de su padre. Allí permaneció 3 años. Durante este periodo, la relación entre el rey David y su hijo Absalón empeoró. Aunque David estaba enfadado, la Biblia dice que seguía echando mucho de menos a Absalón, y el rey David anhelaba ir a ver a Absalón, pues se sentía desconsolado por la muerte de Amnón. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no era sencillo. El regreso de Absalón a Jerusalén tardó otros 2 años, e incluso entonces David no le dio la bienvenida de inmediato. Absalón vivió 2 años en Jerusalén sin ver el rostro de su padre. Este periodo de distanciamiento deja entrever las profundas heridas emocionales de la familia que aún no habían cicatrizado. Finalmente, la situación cambió gracias a la intervención de Joab, el comandante militar de David, y Absalón pudo ver a su padre. La Biblia describe su reencuentro en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 3. Entonces Joab fue al rey y le dijo: tu siervo ha hecho esto para que ahora el joven Absalón pueda volver. Absalón fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. La reconciliación de ambos fue de corta duración. Después de que Absalón regresó, probablemente se sintió más confiado y empezó a pensar en ocupar el lugar de su padre como rey. Se paraba cerca de la puerta de la ciudad y hablaba con la gente que estaba allí, y que buscaba ayuda con sus problemas. De este modo, iba debilitando lenta e inteligentemente el poder y la influencia de su padre David. Decía: si me nombran juez del país, todos los que tengan una queja o un caso, podrán acudir a mí y yo me encargaré de que se les haga justicia. Con el tiempo, Absalón se ganó el corazón del pueblo de Israel y consiguió que se le uniera. Después de 4 años, la ambición de Absalón lo llevó a declararse rey en Hebrón. Este acto de rebelión obligó a David a huir de Jerusalén para evitar un desastre. Lo que siguió fue un periodo de conflicto y agitación, ya que Absalón perseguía el trono de su padre, lo que condujo a una guerra civil en Israel. La lucha entre las fuerzas de Absalón y las leales a David alcanzó su punto crítico en la batalla del bosque de Efraín. A pesar de que David había dicho específicamente a sus soldados que tuvieran cuidado con Absalón, la batalla condujo a la muerte de Absalón. Absalón tenía el pelo muy largo, le pesaba casi 2 kilos, por el que era conocido y del que estaba orgulloso. Irónicamente, este pelo causó su fin cuando se enredó en las ramas de un árbol, dejándolo atascado. Enseguida Joab, el líder del ejército de David, tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. La reacción de David ante la muerte de Absalón fue de dolor. El rey se estremeció. Subió a la habitación y, sobre la puerta, lloró. Mientras se iba, dijo: Absalón, hijo mío, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. El duelo de David por Absalón era profundo y reflejaba las complejas emociones de un padre que había perdido a su hijo. A pesar de la traición y el conflicto, la historia de Tamar, Amnón, Absalón y David es trágica por los agravios no atendidos, la venganza y los efectos devastadores del conflicto familiar. La narración sirve de poderoso recordatorio de la necesidad de un liderazgo sabio y compasivo para resolver las disputas familiares y del profundo impacto que tales conflictos pueden tener en los individuos, las familias e incluso las naciones.
Pero, ¿qué fue de Tamar tras la muerte de Absalón? La Biblia no ofrece detalles concretos sobre lo que le ocurrió a Tamar. Sin embargo, la historia de su vida y los acontecimientos que se desarrollaron a su alrededor nos dejan importantes reflexiones y lecciones. La historia de Tamar es un poderoso recordatorio del dolor y el sufrimiento que pueden provocar los deseos de poder y beneficio personal de los demás. Pone de relieve la necesidad de bondad, justicia y comprensión. La vida de Tamar es un ejemplo de las cosas malas que pueden ocurrir cuando la injusticia no se trata correctamente. Su historia encaja en la historia más amplia de la familia del rey David y de la nación de Israel, mostrando cómo pasaron tanto por éxitos asombrosos, como por acontecimientos muy tristes. La historia de Tamar se ha interpretado de diversas maneras. Algunos la ven como una advertencia sobre los peligros de los deseos desenfrenados y la importancia de la justicia. Otros la ven como una narración que subraya la necesidad de compasión y apoyo a las víctimas de la injusticia y el abuso. Aunque la Biblia no nos dice qué fue de Tamar tras la muerte de Absalón, su historia sigue resonando entre nosotros como un ejemplo de resistencia ante los problemas y una llamada a la acción en favor de la justicia y la empatía, en nuestras propias vidas y comunidades. Nos recuerda que las cicatrices de la traición y la injusticia pueden tener repercusiones duraderas, no solo en las personas, sino también en familias y sociedades enteras, y que estas cuestiones siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual. ¿Y ahora, usted qué opina sobre esta historia? ¿Le parece correcto que Absalón, hermano de Tamar, haya tomado venganza por sus propias manos? ¿O debió el rey David reprender a su hijo Amnón por la grave falta que cometió? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.